vamos a hacer este look, que si es mucho ojo, mucha boca, todo lo que te dicen no hacer, que solo sea un punto de enfoque, pero pues se puede llevar, para eso son las reglas, para que las rompamos. Y este look está inspirado en mi reina Riri, que bueno, sacamos algunos de sus productos de Fenty Beauty. No tengo todos, así que por eso no pude usar todo el look completo con sus productos, pero este es de su video Wild Thoughts. Así que bueno, espero que les guste. A mí sí me gustó, así que vamos a aprender paso a paso cómo hacerlo, porque también es un poquito difícil a veces manejar estas sombras azules y labios rojos, una combinación, pero creo que ella lo saca adelante, bueno, como todo lo que hace, increíble. Así que vamos a comenzar. Y si ustedes son nuevos en bueno, bienvenidos al canal. Este es un canal para aprender buenos tutoriales de maquillaje, tips de belleza, pláticas de niñas, de niños, de todo. Así que bueno, no olviden pues suscribirse y ahora sí comenzamos. Y bueno, este look es como muy cargado, es como de uno de esos tips de maquillaje que te dice nunca lo hagas, ojos cargados, boca oscura. Bueno, por eso me quise ir por eso, porque la verdad es que se ve muy bonito y las reglas siempre están hechas para romperse. Así que vamos a empezar. Necesitamos un poco de definición en el ojo, a pesar de que va con mucho azul. Entonces con un lápiz café vamos a dar esta definición, que es, vamos a delinear nuestro ojo. Vamos a hacer como el espacio, como donde va la cuenca. Ahí, ajá, no se preocupen por cómo se vea, que esté checo, que no sé qué, porque lo tenemos que difuminar. Esto hay que difuminarlo súper bien. Lo único que queremos es que nos dé como esa sombra del tono, es lo que estamos buscando. Y voy a agregar un poquito más de definición, voy a agregar este café. Este es un café como clarito. Bueno, se llama Cork, es de MAC, pero un poquito más. Y ahora sí vamos a meter nuestro azul, es un azul muy intenso. Lo que me gustó de este look, bueno, además que ya se ve divina como siempre, es que es un look como que yo no acostumbro usar tanto. Normalmente soy de maquillajes mucho más naturales, que es como, bueno, son mis maquillajes favoritos, pero está padre, esa es la cosa del maquillaje, como probar, experimentar, pues jugar, de eso se trata este. Ahora entonces vamos a ir con este azul igual, este sí está fuerte, y lo vamos a aplicar en todo el párpado móvil. Vamos a subir un poquito, todo el párpado, vamos a subir un poquitito que se mezcle con ese café que habíamos puesto. Y es un look como de un ojo como alargado. Entonces, para lograr esto, si no saben cómo alargar su ojo, es con la parte de abajo. Vamos a agregar igual este y lo subimos, este azul, así, se sube derecho, bueno, no derecho, sino siguiendo la forma del ojo, lo vamos a levantar un poquito y ahí nos da exactamente como el piquito que estamos buscando. Pues para que no batallen, es así, vamos siguiendo la forma de nuestro ojo hacia arriba, este piquito, y tenemos, ya nada más hay que rellenar todo esto. No se preocupen, por eso dejé esto, que este azul tiende, si se cae tantito se ve horrible, entonces por eso no se preocupen, por eso estamos empezando con los ojos. Vamos a agregar un poquito, este es moradito, también lo vamos a agregar para darle más como sombra, es solo aquí, que de todos modos no se ve, pero el primer café que pusimos nos ayuda a esta definición, por eso parece que es un paso innecesario, pero sí da una diferencia. Y lo mezclamos. Se ve súper lindo. Le voy a agregar un poquito acá abajo. Y podemos regresar con el cafecito
para dar, para mezclar esto. Voy a revisar un poco con el café. Tenemos esto para suavizar estas líneas. Esto se mezclar y mezclar, así es esto el maquillaje. Ojalá todo quedara rápido y de una, pero bueno, es lo bonito. Vamos a darle un poco más de definición, voy a delinear por dentro. Odio este paso, pero bueno, sí se ve una gran diferencia. ¿A ustedes también les dan ansias o soy la única de esto? Ay, hasta me salió mal. Bueno, aproveché para poner unas pestañas y también limpiar que se había caído por acá, así también nos queda como el piquito más definido. Y vamos pues con lo que habíamos quitado, a agregar un poco de corrector. Creo que ahí quitó un poco el azul. Si no saben cómo quitarlo, la manera más sencilla es agua micelar. Por eso siempre la tengo en la mano y cotonetes. Por ejemplo, en este pedacito que quedó, lo único que hay que hacer, bajamos bien nuestro cotonete y limpiamos esta zonacita. Y así es como le hice, así cualquier cosa que se cae, que no se preocupen, todo tiene solución, es solo maquillaje. Y ahora sí, aplicamos este y voy a agregar ahora sí, usando este Naked Skin, vamos a ver encima. ¿Dónde está? Vamos a dar un poquito de contornos. Este es el de Hoola de Benefit y voy a usar este que viene aquí. Este color me gusta mucho y lo tenía abandonado. Vamos a aplicar mucho brillo en la piel. Bueno, se me olvidó decirles, pero bueno, ya había empezado con base, así que por eso ya no la apliqué en el video, nada más, bueno, lo que había quitado del corrector. Y vamos a utilizar un poco de iluminador. Este es de Fenty, este es Rum. Estos, bueno, el empaque está increíble porque se van pegando entre ellos, pero estos son un poquito como... Si los usas directo no les va a funcionar. Lo que tienes que hacer es como calentar el producto. Entonces normalmente yo lo que hago es lo aplico en mi mano y como que se derrita. Si no son muy duros. Entonces por eso igual y si los prueban así directo no les va a gustar. Pero una vez ya que lo calentamos, ya vamos a tomar un poquito con el pincel. Y ahora sí lo vamos a aplicar. Lo estoy aplicando como iluminador. Y así sí. Como entre iluminador, en un poco del rubor, traía un poquitito. Y bueno, obvio todo este look ya lo hace con productos de Fenty. Yo no los tengo, así que los que tengo los estoy usando. Este es el polvo translúcido. Este es para todo tipo de piel. Vamos a aplicar un poco, pero muy poquito. Yo solo aplico en zona T. Y listo. Y vamos ahora con los labios, que también son unos labios súper intensos. Entonces, encontré un tono que según yo se parece mucho y esta marca no la he probado, pero me dicen que dura toda la vida. Se llama Kehel Habibi o Habib. Vamos a probarlo. Esos creo que sí son muy económicos. Están súper pigmentados. Pues hasta ahorita muy bueno. Y bueno, el color sí me gustó mucho. Lo único malo, que no sé si sea este en específico, o sea el mío, es... Sí tiene mucho pigmento, pero tuve que estar batallando un poco para sacarlo. Ya que lo sacas, queda súper lindo, ¿eh?
Y por último vamos a agregar solo un poco de brillo en los ojos de Skillawatt. Voy a usar este doradito. Solamente al inicio. Y un toquecito aquí. Y listo, este es nuestro look terminado. Es muy cargado, pero bueno, es bonito, así que anímense a probarlo. Yo les digo, son de esos looks que yo también a veces digo, hoy, pero pues ya puesto, sí se puede llevar. Y no olviden compartir, suscribirse, darle like y pónganme en sus comentarios si ustedes también son de team ojos boca o solamente una sola cosa, ya sea ojos o boca. Pero bueno, nos vemos, hasta luego.